más temprano, esta tarde, que terminé de leer el libro del que les quiero hablar hoy, pensaba que quizá lo mejor sería como esperar 2, 3, 4 días como para masticarlo más, que algunas ideas se asienten, tener más claridad sobre algunas cosas, pero tengo 3 semanas muy pegado a esta historia y en este momento lo que quiero es ya como poder dejar salir muchas cosas que he estado reteniendo. Decía mi padre que todo gran libro conlleva siempre dos grandes experiencias. Una, por supuesto, es leerlo, pero la otra es hablar de él. Y hay libros donde particularmente esto aplica mucho, como el de hoy, que es Nadie me verá llorar de Cristina Rivera Garza, porque siento que la experiencia de la lectura sin conversarlo con otras personas está incompleta en libros como este, donde deja a propósito la autora mucho espacio como para la interpretación del lector, para que el lector lo complete con sus propios recursos alternativos, con su propia sensibilidad, en fin. Saludos, lectoras, lectores, gente pensante de Internet. Mi nombre es Moroni y esto es El Pensador de Café Frío. ¿Por dónde empezar? Yo salía con una chica que era una lectora fantástica, de las mejores que yo he conocido en mi vida. Tenía un gusto exquisito y tenía una mente muy aguda. Y cuando salía con ella en aquellos tumultuosos meses de lecturas, antes y después de follar, compartimos muchos gustos y muchas lecturas. Y llegó un día con un libro y me dijo, léelo. Y era un libro de Cristina Rivera Garza que se llama La Cresta de León. Y me dijo, no deberías de leer este libro porque Cristina Rivera Garza sea como mi escritora favorita, sino porque es una novela formidable. Y hasta el día de hoy sigue siendo un libro que me parece absolutamente sensacional. Aquel. Después nosotros pues nos separamos, cada quien agarró por su lado, pero yo seguí leyendo a Cristina y fui agarrando cada vez más el gusto por ella, cada vez me fui fascinando más por su obra, una obra que no se ciñe únicamente a las novelas, tiene libros que son difíciles de clasificar, como Había mucha neblina o no sé qué, o novelas en la mejor tradición del noir, como La muerte me da, etc. Es una autora que incluso entre novela y novela juega, evoluciona, toma diferentes riesgos y posturas y se atreve a cosas, y eso siempre me ha fascinado de Cristina. Yo sostengo que en mi gusto personal Cristina Rivera Garza es la mejor escritora mexicana que tenemos viva en este momento, y sin embargo yo le había sacado mucho tiempo la vuelta a la que es su novela quizá más leída, quizá su novela más famosa, la novela con la que quizá de repente llamó mucho la atención de bastantes lectores en muchas partes, que por supuesto es esta, Nadie me verá llorar. Y por diferentes razones que quizá no amerita este video, yo le había dado la vuelta. Y también es cierto que muchas veces pasa, por poner un ejemplo, muy pop, el de Haruki Murakami, ¿no? Su novela más famosa, que es Tokyo Blues, de ninguna manera es su mejor novela, ni siquiera de su top 3 o top 5, y sin embargo es su novela más famosa. Muchas veces la gente empieza su aproximación con Murakami por esa novela y lo dejan de leer porque pues se van un poco, no sé si con un mal sabor de boca, pero decepcionados de que no es lo que les habían platicado. Y por supuesto Murakami tiene otros libros probablemente más logrados, más sensacionales, más sabrosos, como Kafka en la orilla o El pájaro que da cuerda al mundo. Y yo tenía miedo de que esto me pasara con Cristina, entonces me arriesgaba con otros títulos que quizá no eran
tan conocidos como Nadie me verá llorar, pero que me dejaron un sabor de boca sensacional, ¿no? Y hace poco pasaba por un puestito que los domingos aquí afuera de misa vende libros. Pasé a chacharear, a curiosear ahí. Y realmente nunca le compro a ese vato porque siempre trae libros que no me llaman tanto la atención. Pero ese día inmediatamente vi Nadie me verá llorar. Y lo levanté, lo observé que estaba así como en muy buenas condiciones y pregunté cuánto costaba. Y me dice 50 pesos y fue como, no sé, ridículo, 50 pesos pues un libro como este. Entonces tomé como que era una señal de que el destino me estaba diciendo que era el momento de que lo leyera. Y pues, no es cierto, no creo en el destino, pero sí fue como de, es 50 pesos, no pasa nada. Y no tenía ni aún así la intención de inmediatamente leerlo, pero lo empecé a ojear poquito, porque eso hago con los libros, incluso aunque no los vaya a leer, los abro y los ojeo poquillo. Es como una manera de hacerlos míos, aunque todavía no los haya leído. Y hubo un pedacito ahí que caché a la mitad del libro que inmediatamente me llamó la atención y sí me entró la cosquillita. Entonces dije, pues ya estoy aquí, ya, chingue su madre. Pero la lectura fue una cosa, ¿cómo decirlo? Que en muchos sentidos no era lo que esperaba. Por una parte, la historia parte de la premisa de una mujer que está en un manicomio. Entonces yo pensaba que la historia a lo mejor se iba a ceñir más a ese espacio físico y realmente es un pulpo que extiende sus tentáculos. Es una historia que se va bifurcando en el espacio porque llega a muchos lugares, como no solo la Ciudad de México, mejor dicho, no solo ese manicomio, no solo la Ciudad de México, sino a Real de 14, a Veracruz, a Tapalpa, etcétera. También en el tiempo se va bifurcando. Era una novela que pensé que se enfocaba, que recaía única y exclusivamente sobre este personaje que es el de Matilda Burgos, que es como la protagonista, que sí es una protagonista, pero no es una protagonista en el sentido como tradicional, porque hay un tramo muy largo del libro donde pues realmente es como un fantasma, es algo que está ahí de fondo, es como el pegamento que une todas estas piezas, pero realmente no está ahí. Luego también tenía como la idea de que no tenía tanto como apetito, como líbido por leer algo ambientado en los años de la revolución. Hubo un tiempo donde me interesó mucho ese tema, donde investigué varias cosas, pero ahorita estaba como un poco escaldado, ¿no? Y no me parece algo como tan sexy de leer, pero terminó siendo una experiencia como chida. Ahora, eso lo digo ahora que lo he terminado, porque la verdad es que al principio fue un libro que sí tuve que machetear bastante, porque tiene un tramo importante donde, más allá de que estéticamente es asombroso, o sea, desde las primeras páginas es fascinante lo que está haciendo Cristina con estos adornos de su prosa y estas descripciones y estas alegorías y metáforas y esta manera tan bella de escribir. No terminaba como de este asombro ser suficiente como para jalarme, y fui avanzando más la lectura como pues a machetazos entre la hidra, ¿no? O sea, más por las ganas de querer cruzarlo que porque estuviera yo así embelezadísimo de wow. Hasta algún punto de la novela, ya por ahí como de la mitad o poquito antes, donde sí ya empezaron a pasar cosas que me parecían mucho más atractivas, mucho más apasionantes, y el libro entonces sí me empezó a jalar por sí mismo, y sí fue como esta primera mitad quizá como un poco lenta, pero ya la segunda mitad como de unos pocos días, ¿no? Entonces, la premisa de este libro parte de un hombre que se llama Joaquín Buitrago, que un día está trabajando sacando fotos en un manicomio. Él es un fotógrafo y aristócrata venido a menos, ya pues en sus años crepusculares, tiene como 40 y muchos, algo así.
Y entonces él se dedica a sacarle fotos a los internos de ese manicomio, que es la Castañeda, que existió en la vida real. Muchas de las cosas que están aquí presentes existieron en la vida real porque platica Cristina en el prólogo que el germen de esta novela viene de su tesis de doctorado. Ella estudió acá en México la licenciatura en sociología y luego se fue a Estados Unidos, a Houston, donde hizo el máster y el doctorado en historia latinoamericana. Y ella, cuando estaba haciendo la tesis de doctorado, estuve investigando mucho en los archivos de la Castañeda y ahí aparece el personaje de Matilda Burgos, ahí aparece la foto de Matilda Burgos, que la imagen y esta cosa que la termina como obsesionando durante muchos años hasta que decide escribir esta novela. Y en esta novela termina volcada mucha de la investigación que ella hizo en esos años que estaba haciendo la tesis, y por eso hay momentos de este libro que son reconstrucciones de una precisión y de una erudición bárbaras, ¿no? Algunos creo que se disfrutan más, hay otros que yo la neta no disfrutaba tanto porque quizás no eran temas o aspectos de la vida en México en esos años que me parecieran a mí tan interesantes, pero se nota, le da como inmediatamente un aire de verosimilitud y de autenticidad ineludible, ¿no? O sea, notas que todo está sostenido por un andamiaje de muchos datos, de mucho conocimiento y de mucha investigación. Este hombre, Joaquín Buitrago, llega ahí, está tomando fotos de los internos del manicomio y un día le toca tomarle la foto a una mujer y viene un flashback brutal que le hace recordar que él quizá conoció a esta mujer hace muchos años, pero en una circunstancia muy distinta de su vida de él, de su vida de ella y en otro lugar, fuera de ese manicomio. Y a partir de ahí viene una narración que es muy torrencial y muy, como decía al principio, que se van bifurcando las historias porque realmente no hay un hilo narrativo como único, no hay una línea temporal que sea ¿cómo decirlo? Hay un tiempo que es 1920, que es como el presente, que es el que tiene más peso, porque a partir de ahí se desprenden los recuerdos y las ensoñaciones y las alucinaciones de los personajes, y eso va completando la historia a través de estos flashbacks que van brincando a diferentes momentos. De 1920 vamos a 1900, de 1920 vamos a 1907, de 1920 vamos a 1986, etcétera, etcétera. E igual, pues va brincando a muchas partes, como mencioné, está Papantla, está Real de 14, están diversos lados de la Ciudad de México, y van apareciendo diversos personajes que van completando una historia que no diría yo un fresco de los años en torno al porfiriato y a la antes y después de la revolución. Tampoco es una novela coral, pero sí es una novela que pues está construida en capítulos que no me queda a mí tan claro como cuál es el orden. Es de alguna manera un poco como arbitrario la manera en cómo elige Cristina Rivera Garza, en cómo se vayan sucediendo estos encuentros. O sea, parte del punto donde Joaquín Buitrago se empieza a obsesionar con esta mujer y luego empieza a tener estas conversaciones con el doctor del manicomio, Eduardo Ligochea, y luego con ella, pero realmente pues es un poco caótico, como de repente aparece Castulo Rodríguez o aparece Diamantina. A mí lo que sí me gustaba mucho era, ¿cómo decirlo? Al principio me costaba trabajo, pero hacia el final de la lectura me terminó gustando mucho cómo la historia se va completando muy lentamente. Por ejemplo, por poner un ejemplo que es muy claro, que es el de Diamantina, aparece en el primer tercio del libro, cuando está contando algunos recuerdos de sus primeros amores, Joaquín Buitrago. Y entonces de repente cuenta la historia con ella y cómo en algún momento se separan y parece que ese personaje se agotó.
que desapareció. Y es uno de los personajes que empiezan a darle como más sabor a la historia, porque al principio es un poco árido estas conversaciones entre estos dos hombres, está como especie de esgrima intelectual donde se están como midiendo y los dos quieren sacar provecho el uno del otro, o los dos buscan obtener algo del uno del otro, pero a través como un ajedrez emocional muy raro. Y cuando aparece, de hecho, pues es algo casi, no sé si decirlo así tan categóricamente, pero cuando aparecen las mujeres en este libro es cuando se empieza a poner mejor el libro. Cuando aparece Diamantina se empieza a poner bueno el libro. Cuando aparece ya en forma, en toda forma, Matilda, se empieza a poner buenísimo el libro. Cuando aparece Alberta se pone muy bueno el libro. Las mujeres son las que terminan volviendo esta historia menos árida y más como apasionante y más intensa, y uno termina conectando más, a pesar de que mucha gente le reclama que es un libro que no termina uno de conectar tanto con los personajes, porque creo que es un libro donde Cristina toma la decisión de dejar espacios que se van completando poco a poco, muy poco a poco a través del libro. Hay cosas y hay datos y hay interpretaciones y hay momentos que no están esclarecidos al 100% a propósito, para dejar este espacio al lector que termine de completarlo él. Pero a diferencia, por ejemplo, de otra historia donde te cuentan todo súper digerido y conoces a la perfección todas las ideas y todas las sensaciones de un personaje, y quizá eso puede llevar a que te identifiques mejor con él. En este caso, o sea, ya terminas el libro y hay cosas de Matilda y de Joaquín que realmente tienes la sensación de no conocerlas, y creo que incluso, no recuerdo cómo lo dicen en la narración, pero hay cosas que nunca vamos a saber realmente, que nunca van a saber totalmente el uno del otro. Igual nosotros sobre ellos jamás vamos a saber todo al 100%, siempre están como conteniéndose ellos en contar todos. Es como cuando juegas al póker y estás como blofeando y estás como, no quieres mostrar tu juego hasta cierto momento, e incluso a veces cuando pierdes tiras las cartas boca abajo para que no sepan cuál era tu juego, ¿no? Entonces eso pasa un poco aquí. A mí, cuando leí este libro, me pensaba mucho y me sorprendió un poco de que jamás, o al menos hasta donde yo sé, lo han intentado llevar al cine, porque tiene partes este libro que son muy cinematográficas, que a mí me gustaban mucho, ¿no? Por ejemplo, este es un pequeño spoiler. Yo no tengo muchos problemas con los spoilers, porque pues creo que una historia que es suficientemente buena se sostiene aunque sepas cualquier dato sobre ella. Incluso algunas historias como El adversario empiezan donde ya sabes todo, quién mató a todos y qué pasó y que es culpable, shalala, y así te mantiene hasta el final encantadísimo de ese libro, ¿no? Entonces, más bien lo que arruina las historias no es el spoiler, sino la falta de habilidad de los storytellers, ¿no? Pero cuando están en Rally 14, esta secuencia se me hace como muy, muy, muy visual. Hay una en particular donde están teniendo este viaje como con el peyote, y estas ensoñaciones que está teniendo este Pablo, que son fantásticas, ¿no? Porque los describió así con una nitidez que te lo crees, y luego te das cuenta de que está acá en el trip y es, no más, me encantaba, ¿no? Pero a ver, ¿cuál voy a escoger? Ok. Una y otra vez, los ruidos automáticos de su cuerpo como martillazos, una y otra vez. Está dentro de una pecera, lejos, en otro lugar. Ahí los colores son más brillantes, el viento más tibio y no existe el pesar. Me voy a matar, Matilda. Cuando lo ve incorporarse de la silla, ella se queda sentada. Después la figura masculina cruza el umbral de la puerta, y desde ahí la mujer ve cómo su cuerpo avanza y se empequeñece en la distancia. Más tarde solo puede avisorar su sombrero tras las lomas, y luego ya no ve nada.
El cielo sobre 14 es azul cobalto. Cuando escucha los ecos lejanos de la explosión hay 3 estrellas sobre su cabeza. Detrás, donde no puede verla, la circunferencia de la luna llena es anaranjada. Eso es súper cinematográfico. O sea, yo me imaginaba así los planos, o sea, cabrón, ¿no? Y luego en la escena eh, exactamente posterior a esta, cuando le prende fuego a la casa esta Matilda, es también súper cinematográfico, ¿no? Y cuando la ves ahí al final, acá ¿cómo se dice? Como deshilando esta tela azul y ardiendo la casa y la chile, es bellísimo, ¿no? Luego esa es de las partes así como que de los recursos y de los, ¿cómo decirlo? De las características de la narración que me gustaban mucho. Hay una que al principio hace que, o sea, es muy padre cuando ya te acostumbras, pero al principio es un poco así como, puede ser pesado, un poco pesado. Algunos lectores creo que les pasa más. A mí yo creo que después de un cierto tramo, cuando le empiezas a agarrar sabor y empiezas como a acostumbrarte a pues este ritmo y este estilo y esta cadencia, te gusta, ¿no? Que es, la narración nunca va 100% hacia adelante, sino a través de algún recuerdo o algún comentario de repente surge la memoria, surge la imagen, surge la alucinación de un suceso, de una persona, de un momento particular. Entonces, por ejemplo, aquí cuando le está tomando la foto Joaquina Diamantina, algo le hace recordar el pasado, se va, lo ve con una nitidez, de hecho dice así como que lo está tocando con las yemas de los dedos. Y luego Matilda le dice algo en el tiempo real y eso de putazo lo jala otra vez al tiempo presente y es muy chingón, me gusta mucho. Matilda Burgos. Repitió el nombre un par de veces tratando de mantener la atención de la mujer en la lente. Luego, la tercera, la cuarta vez, empezó a degustarlo, a masticarlo, a exprimirlo. Ella cedió, su sonrisa primero y después sus ojos. La mujer ya estaba posando. En ese momento la luz de Julio se transformó y las aguas del Tíber llegaron a sus rodillas. Alberta estaba gritando su nombre y agitando sus manos como si él se encontrara en la otra orilla. Aquí estoy, le dijo. No, tú estás aquí, murmuró la mujer llevando la mano de él hacia sus piernas. Joaquín no supo qué hacer, ella lo atrajo hacia sí. Mesó sus cabellos y se burló de su torpeza. Entonces, ¿cómo se convierte uno en fotógrafo de locos? La pregunta de Matilda lo sacó de las aguas del Tíber y lo regresó a Mixcoac. Y shalala, siguiendo. Entonces, como... Aparte, eso también es muy cinematográfico, ¿no? O sea, de repente como una imagen se desvanece en otra y hacemos estas transiciones, estos elipsis, en este caso hacia atrás, ¿no? Que... a mí me gustaba mucho. Al principio hay momentos donde no terminaba como de agarrarle el sabor, pero ya que le agarré el sabor sí estaba muy chido. Luego también está lleno como de muchas alegorías o muchas metáforas para describir como los sentimientos que están pasando los personajes, como la soledad, la ira, la tristeza, un montón de cosas. Y son juegos verbales, por una parte muy divertidos y por otra parte muy bellos y por otra parte también muy inteligentes. Creo que es un libro que pretende abarcar muchas cosas. O sea, está el retrato histórico de México en aquellos años, está el retrato casi pudiera decirse geográfico, topográfico, ¿no? De regiones del país con un detalle así brutal como en Papantla o como en Real de 14. Está un retrato sociológico de todo lo que estaba bulliendo en esos años antes y después de la revolución, todo lo que tiene que ver con la visión que se tenía en aquel momento de la salud mental, cómo funcionaban estas, ¿cómo se dice?
estas instituciones de control social, en fin, quiere abarcar muchas cosas. Y en algunos momentos sí es una novela que es más contundente con algunos temas, con otros creo que no tanto. Pero a mí me gusta que los escritores se arriesguen de esa manera. Sin duda esta es una novela osada. Es un salto mortal triple en el aire. Creo que termina cayendo bien. No es una novela perfecta. Hay otras dos novelas que me gustan más a mí de Cristina todavía, pero esta es una lectura que me gusta bastante. No es la que yo recomendaría para que fuera la primera lectura de alguien que apenas se va a acercar a Cristina. Yo le recomendaría empezar quizá por La muerte me da, que se me hace como súper sexy ese libro, pero es un libro que disfruté mucho. Y tuve como la sensación de que llegué en el momento correcto, o sea, de que quizás si me hubiera apresurado antes, lo hubiera, no sé, no hubiera terminado de conectar. Y en este momento tenía como el cariño suficiente con la autora para ir tirando hacia adelante. Y sí, tiene momentos que o cuestan un poquito o quizá no se me hacían tan chidos, pero cuando te recompensa como lector, te recompensa con momentos muy emotivos, con personajes que son que tienen cosas que apelan al espectador, que apelan al lector, y eso termina siendo una lectura que creo que vale la pena. Es un libro pues cortito, pero sí, la neta, creo que pudiera aventarme ahorita otra. Si quisiera ir como más al spoiler, pudiera aventarme fácil otros 25 o 30 minutos. De hecho, grabé otro video que era como de 50 minutos o algo así, y grabé este otra vez porque quería que fuera un poco menos disperso, porque es una novela de la que de verdad puedes estar hablando mucho, tiene varias cosas por donde entrarle, pero si quieren que vayamos, que sigamos hablando de ella, pues, no sé, acá abajo en los comentarios me dejan sus impresiones, si es que ya la leyeron o si la quieren leer, ojalá se animen, y si no, pues seguimos, o si sí, también seguimos la conversación en Instagram. Que estén muy bien y espero que estén viendo los videos de todas las películas que tienes que ver antes de morirte, porque probablemente antes de que termine la semana voy a subir otros dos, y estoy muy entusiasmado con esas películas. Estoy regresando a ver mucho cine que tenía tiempo que no veía, y lo he descubierto a través de otros ojos y me ha vuelto a apasionar intensamente, pero en fin, ya me explicaré más en otra ocasión. Nadie me verá llorar, Cristina Rivera Garza. Nos vemos la próxima.